Por acá está María. Se escucha, gracias María. Ah, Roxana. Sí se escucha. Gracias. Sí, como les dije, si hubiese algún problema, que era cuestión de un par de minutos, me disculpan, ¿no? Ok, aprovecho para hacer un paréntesis de lo que estábamos hablando. Básicamente estábamos describiendo un proceso de producción muy sencillo, que era o es la producción de hamburguesas. Entonces decíamos, bien, para producir hamburguesas, eh, obviamente ya hemos resuelto una primera pregunta del problema económico. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué producir? ¿No? Ya hemos, como empresarios, digamos, ponemos en el, en el escenario del empresario, ¿no? Debe responder a 5 grandes preguntas. Recuerden, ¿qué producir? Entonces, bueno, el empresario quizás conoce algo de la venta de alimentos, ¿no? Quizás ha estudiado el tema y ha decidido qué producir hamburguesas. Decide producir hamburguesas. Otra pregunta que debe responder es ¿cuál? ¿Cuánto producir? Seguramente ha hecho algún estudio de mercado y ha llegado a la conclusión que diríamos o dijimos en una hora, ¿no? En una hora el nivel de cuánto producir para atender la demanda, porque hay una demanda. El estudio de mercado arrojó 10 hamburguesas, ¿no? ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Qué otra pregunta hay del problema económico? O ya con eso está resuelto el problema económico. No, son 5 preguntas, ¿no?, que responder, ¿no? Eso lo vimos al comienzo del ciclo, ¿no? ¿Cómo producir esas hamburguesas? ¿Cómo las va a producir? ¿No? Entonces decíamos, bien, el empresario tiene unos insumos, unos ingredientes a su disposición. Y esos ingredientes tienen diferentes presentaciones, diríamos. Hay diferentes marcas en el mercado. Ya de por sí hay un problema entonces, porque esas combinaciones, sin entrar en el detalle de la calidad del insumo, del ingrediente, esas cantidades, entrando en el terreno de la cantidad, representa un problema para el productor de hamburguesas. Porque supusimos, vamos de nuevo, la presentación, que las combinaciones disponibles eran las siguientes, ¿no? En el mercado encontraba una bolsa de 10 panes, otra de 11 carnes y 10 hojas, lechuga, ¿no? O también podrían conseguir otra presentación, pero con 12 panes. U otra combinación, 10 y 10 también hojas de lechuga. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la manera más eficiente de llevar al mercado 10 hamburguesas en una hora, ¿no? ¿Ok? Dada la combinación disponible de ingredientes, en este caso, pan, carne y lechuga. Bueno, obviamente no todas las combinaciones son eficientes. Hay una que lo es mayor que otra. Obviamente, si quieres llevar 10 hamburguesas al mercado y optas por la primera o la segunda opción, vas a tener un excedente. Habrá una subutilización de los insumos, ¿no? Porque en lugar de utilizar, por ejemplo, las 11 carnes, estás utilizando 10 porque solamente tienes 10 panes. Igual, si optaras por la segunda, dejarías de utilizar 2 panes porque
puesto que solo tienes 10 carnes. Y también te sobraría una hoja de lechuga. Pero con la tercera combinación, ¿qué pasa? Obviamente no hay, digamos, desperdicio. Entonces, como lo que quiero decir es que, por muy sencillo que sea el proceso productivo, ya de por sí, incluso dejando de lado la preocupación de la calidad del pan, el tipo de carne, si la carne es importada, si tiene exceso de grasa, o sea, etcétera, independientemente de el tamaño, simplemente enfocándonos en la cantidad, ya de por sí hay una complicación. Imagínense, todo proceso productivo tiene similares complicaciones, tanto para llevar un bien como un servicio al mercado. Para una universidad, ¿qué docentes voy a contratar? ¿Qué cantidad de docentes? ¿No? Para un ciclo económico, para un ciclo académico, quiero decir, ¿no? Ciclo académico. ¿Cuánto se le va a pagar a cada docente? Y esto afecta, por supuesto, no solo la cantidad, sino la calidad del servicio, porque obviamente detrás de esta decisión, que es obvia, que es lógica, la de la tercera combinación, si pensamos un poco más en detalle, habrá otro asunto clave que es el tipo de producto. Quizás este producto Q igual a 10 sería diferente que las dos anteriores porque las presentaciones también implican diferentes calidades de los insumos y afecta, por supuesto, la variable Q y la variable calidad de Q, ¿no? Pero para no entrar en tantos detalles, la función de producción, ¿no? Para simplificar la idea, nos muestra entonces la cantidad posible, máxima posible, dadas las combinaciones disponibles de ingredientes y factores de la producción, o insumos y factores. Dentro de los insumos, todos aquellos que forman parte del producto, la carne, el pan, la lechuga, y los factores de producción, los que son aplicados en varios procesos productivos, pero que no entran en el producto, la mano de obra, ¿no? Al menos que el chef pierda un dedo y vaya a la hamburguesa, perdón por el ejemplo, el factor de producción no forma parte del producto, ¿no? Entonces el, el capital, la mano de obra, etcétera, se aplica como factores de producción en varios procesos, mientras que los insumos, como el pan, se incorporan al producto, esa es la diferencia, y van a un solo proceso productivo. Entonces, en esa hora que se produjeron las 10 hamburguesas, se emplearon los insumos, los ingredientes para producir esas 10 hamburguesas y no quedan disponibles más. Mientras que sí hay disponibilidad de el chef y de la cocina y de ¿qué más? Y del local para producir más hamburguesas. Total que la función de producción nos muestra, como dijimos, combinaciones de factores de la producción para llevar una cierta cantidad del producto al mercado, que vamos a llamar Q. Y esa función de producción va a depender, o es precisamente una relación de la cantidad tanto de la mano de obra, que vamos a llamar L, como del stock o del nivel de capital, la maquinaria. Bien. Digamos que la manera más sencilla que podemos entender cualquier proceso productivo, ¿no?, que responda a la pregunta de cuánto producir y también a la pregunta del cómo producirlo, ¿no?, aunque ya se ha resuelto la pregunta de qué producir. Si Q es horas de vuelo para una aerolínea, tantas horas de vuelo
para producir Q tantas horas de vuelo en un mes o en una quincena, necesitas decidir por qué combinaciones de mano de obra y de capital vas a optar. Por supuesto, la aerolínea va a depender de otros factores y de algunos insumos, como dijimos, el combustible. Pero para simplificar el problema, recuerden que la economía buscamos aplicar supuestos para entender la realidad. Lo más sencillo posible es que la función de producción la representemos como una expresión de este tipo, donde nos basamos simplemente en combinaciones posibles entre mano de obra, L, y stock de capital o maquinarias llamados K. Bien. Entonces la aerolínea debe decidir, en el ejemplo nuestro, cuántos aviadores contratar dada una cierta cantidad de aeronaves, o viceversa, cuántas aeronaves adquirir para su flota dada una cierta cantidad de aviadores, o ambas cosas al mismo tiempo. ¿Cuántos aviadores y aeronaves podemos contratar? ¿No? Una universidad, dijimos, ¿cuántos docentes contratar dado un campus universitario, una cierta cantidad de aulas y de edificios administrativos, ¿no? Etcétera. Las hamburguesas, ¿cuántos chefs contratamos dado o dada, ¿no?, la cantidad de locales y de cocinas disponibles? Como lo que quiero decir es, todo proceso productivo se puede generalizar de esta manera, llámense aerolíneas, llámense universidades, llámense restaurantes, llámense bancos, llámense empresas constructoras. Una empresa constructora decide fabricar, construir viviendas, tantas cantidades de vivienda Q en un determinado lapso, combinando ciertas cantidades de trabajadores a la maquinaria disponible. O también contratar más maquinaria dado la cantidad de mano de obra que ha contratado. Entonces fíjense que estamos acá viendo un avance de la idea. En este caso, el proceso productivo no son horas de clases dictadas en un ciclo, ni hamburguesas, ni horas de vuelo, sino acá la idea es producir viviendas. Una empresa constructora se dedica a fabricar complejos habitacionales, horizontales, como este ejemplo que estamos viendo, edificios, pues, ¿no? Y para ello programa una cierta producción en un determinado periodo. Para ello contrata algún personal y vemos también que hay unas maquinarias que están operando. Si ustedes son agudos, ¿verdad?, podrán entender que mientras más maquinaria contratemos, mayor rapidez podrá haber en el proceso productivo. Pero también va a depender del personal. ¿Qué pasa si la empresa tiene muy buena maquinaria, pero el personal que está contratando no es el más profesional posible? Quizás está contratando mano de obra con una cierta limitación, ¿no? Entonces, fíjense que entra en juego el tema también de la calidad de los factores de la producción. Obviamente, el proceso productivo depende de L, mano de obra, de K, el stock de capital, pero también depende, como vimos en el ejemplo de la hamburguesa, de la calidad de la carne, el tipo de pan, y acá depende el proceso de fabricación de viviendas también de la maquinaria, pero del tipo de profesional que se contrata para la construcción. Individuo que toma la siesta, ¿no? Acá está tomando la siesta en horas de trabajo, ¿no? ¿Puede suceder o no?
Claro, entonces obviamente el proceso productivo se hace más lento, se ralentiza, ¿no? Simplemente pues no se logra alcanzar la máxima producción posible en un determinado periodo, que es lo que nos da la función de producción. O sea, nuestra función de producción, que dijimos aquella señora, ¿no? Q igual a, recuerden, F, una función de L y K, lo que nos dice esto es lo máximo que podemos producir, ¿no? Q es lo máximo que se puede producir, dadas diferentes combinaciones de mano de obra y de capital. Pero Q puede ser menor, por ejemplo, si aun cuando L está en su nivel, ocurre esto que estamos viendo acá. Quizás estamos contratando la mano de obra disponible, pero no con la calidad debida, ¿no? Igual que el caso de la hamburguesa. Quizás podemos llevar a la hamburguesa a mejor calidad, con un pan y una carne de primera, ¿no? En ese sentido, la función de producción lo que nos dice es lo máximo alcanzable dado los factores de producción. Por supuesto que eso máximo quizás no es alcanzable, puesto que entran en juego, ¿no?, otros factores que pueden ser, por ejemplo, la calidad, como digo acá, de la mano de obra. En síntesis, entonces, el análisis de la función de producción es útil para cualquier proceso productivo, ¿no? Y para simplificar la idea, vamos a suponer que uno de los factores de la producción permanece fijo, que es el capital, ¿no? Para no complicarnos tanto, vamos a suponer que la maquinaria está dada con su cantidad y su calidad, que los equipos para fabricar viviendas están establecidos. Y la preocupación del empresario es cuánta mano de obra voy a contratar. Esa es mi preocupación como empresario. Dentro de mi función de producción sigue estando el nivel de capital, pero le vamos a colocar una barra para indicar que es fijo, para no preocuparnos por el capital por ahora. Digamos que a corto plazo, ¿no?, la función de producción depende más de la mano de obra que del capital. Al fin de cuentas, adquirir maquinaria, equipos, vehículos de transporte, involucra un proceso de negociación, de compra y venta, que es más complejo posiblemente en el corto plazo que la contratación de mano de obra. Quizás es más rápida. Por lo tanto, para nosotros es más fácil entender que la mano de obra es variable, mientras que el capital a corto plazo es fijo, ¿no? Y queremos, como empresario, saber qué productividad promedio tiene ese trabajador. Seguramente necesitamos indicadores para saber ese dato. Y dentro de los datos está lo que conocemos como el indicador llamado producto medio del trabajo, ¿no? El producto medio no es otra cosa que el cociente entre la cantidad de producción en un determinado periodo y el número de trabajadores disponibles. Seguramente dentro de una empresa o una constructora habrá algunos trabajadores más rápidos que otros, más eficientes. Algunos no toman la siesta, como el señor que estábamos viendo. Pero en promedio, todos los trabajadores contratados tienen una cierta productividad, ¿no? En una universidad seguramente habrán docentes que dictan más horas de clase y otros que dictan menos. Algunos producen más y otros producen menos, quizás publicaciones. Pero en promedio, la universidad sabe cuántas horas dicta un docente, ¿no? Y ese dato es importante porque nos da la idea de la productividad de la mano de obra. Y nos dice entonces el producto medio del trabajo, lo vamos a llamar de esta manera, PML. ¿Cuánto es la cantidad producida por trabajador?
Y es clave para cualquier empresario saber cuántas habitaciones se están produciendo al día por trabajador, cuántas clases dicta un docente en un ciclo, ¿no? Cuántas horas de vuelo un aviador quincenalmente está volando, cuántas operaciones realiza un médico al día o al mes, cuántas hamburguesas puede armar o digamos, preparar un chef en una hora. Ese dato es muy sencillo, ¿no?, de entender. Ese dato es el producto medio del trabajo. Fíjense, si hablamos de horas de vuelo, Q es la cantidad de horas de vuelo en una quincena. Quizás la aerolínea está volando 100 horas quincenales y tiene contratado 3 aviadores. Quizás algún aviador vuela 40 horas y los otros 2 vuelan 30, ¿no? Pero el promedio no es 40, sino es 33, un tercio, ¿no? 100 entre 3. Las 100 horas semanales entre 3 aviadores. Alguno de ellos, como digo, volará 40, quizás vuela un poco más, y los otros 2 vuelan 30, ¿no? En ese caso, el producto medio para la aerolínea es 33, un tercio, ¿no? ¿Se entiende? Y este dato es clave, como digo, porque nos da la idea de la productividad de la mano de obra. Mientras mayor sea el producto medio del trabajo, mayor será la productividad, porque si, por ejemplo, aumentara a 40, quiere decir que cada aviador en promedio está volando 40 horas, dijimos, semanales, ¿no?, o quincenales. Tienen que pasar otras horas en temas de, ¿cómo se llama?, capacitación y entrenamiento, ¿no?, los aviadores. Entonces, digamos, vuela 40 horas quincenales y además tienen que capacitarse, tienen que asistir a cursos, a entrenamientos, etcétera, para, para pertenecer a la aerolínea. Como digo, si aumenta el producto medio, entonces quiere decir que la productividad dentro de la empresa es mayor. Si yo contrato muchos trabajadores, como el de la imagen aquella que teníamos, ¿qué pasa si el trabajador es este? Si la mayoría de la mano de obra tiene esta característica, que tomando la siesta en horas de trabajo, ¿qué pasará con la productividad media? ¿Será mayor o menor? Obviamente será menor, ¿no? ¿De acuerdo? Porque seguramente Q, la cantidad de habitaciones, será menor a la que se obtendría si el personal fuese más capacitado, ¿no? De acuerdo con Valencia. Entonces, bueno, esto tiene mucho que ver con cualquier proceso productivo. Ustedes pueden pensar en cualquier proceso productivo y la idea es la misma. O sea, fíjense que es muy flexible el tema, ¿no? Lo que quiero decir es que es muy adaptable a cualquier caso de la vida económica, cotidiana de ustedes. Ustedes pueden pensar en cualquier emprendimiento y la idea es la misma, ¿no? Yo quiero fabricar muebles. Bueno, obviamente la cantidad de muebles por trabajador me da la productividad media del trabajador, ¿no? Si yo quiero mm, contratar eh, a un barbero, ¿no? Entonces yo calculo la cantidad de cortes de cabello al día entre la cantidad de barberos que tengo contratadas. Algunos de ellos cortarán más, otros cortarán menos, pero habrá un promedio. Ustedes son muy buenos sacando promedio.
por ejemplo, sus notas. Tienen su calificación y dividiendo entre un total de calificaciones tienen un promedio. Bien, es la idea la misma, solo que aquí hablamos de producto medio de la mano de obra. Y quizás el empresario, digamos, el gobierno está pensando incrementar la cantidad de docentes a contratar, ¿no? Quizás hay la idea de incrementar la oferta docente en las universidades públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces el gobierno tiene la idea de que van a incrementar el llamado a concursos, ¿no? Y le interesa saber cuánto le va a aportar un nuevo docente a cada universidad. Para eso necesita otro indicador que es también muy útil y lo llamamos producto marginal del trabajo. El producto marginal del trabajo nos dice cuánto va a producir ese docente adicional, ese trabajador adicional que se contrata. Y se obtiene haciendo un cociente, que es la relación entre el delta de la producción, entre el delta del empleo, es decir, el delta Q sobre el delta L. Llamémoslo de esta manera. Productividad marginal del trabajo, delta Q entre delta L. Si cada nuevo docente es capaz de dar, por ejemplo, 16 horas adicionales, entonces el producto marginal del trabajo es 16, porque delta Q será 16 entre L o delta L es 1, ¿no? Por cada L, por cada docente, el nuevo docente va como dice acá, aportar, ¿no? Va a producir extra 16 horas adicionales. Ese es el producto marginal del trabajo. Y vamos a ver que dependiendo del proceso productivo, vamos a ver diferentes tipos de rendimientos de la mano de obra, puesto que la mano de obra tiene un rendimiento por su propia capacidad, por sus propias características, por su propia contratación, sus propias condiciones, pero también va a depender de qué tipo de capital tenga disponible. Supongan que contratamos muchos docentes, pero el campus universitario es el mismo. Habrá un punto en el cual tenemos tanta gente para dictar clases, pero no tenemos salones disponibles. Entonces hay un problema de rendimiento, ¿sí o no? Vamos a ver que los rendimientos pueden en algún momento ser decrecientes. Incluso pueden haber rendimientos negativos, ¿no? Se contrata tanta mano de obra que los docentes empiezan a molestarse porque los interrumpen en sus clases y terminan discutiendo por un salón y total que las horas de clase dictadas más bien disminuyen por que hay conflicto entre los docentes por los pocos salones disponibles. Quizás queremos dar un examen y en el mismo salón, porque hay limitaciones en el capital, confluyen a la misma hora varios profesores porque no se pudo programar bien. Y entonces entramos en discusión. La productividad incluso puede ser, además de decreciente, negativa. ¿Cómo es eso? Bueno, porque depende del capital. No solo depende de la habilidad de la mano de obra. Vamos a ver un ejemplo, quizás con el caso de la aerolínea, ¿no? Vamos a suponer que tenemos esta información para un proceso productivo cualquiera, pero que este es el ejemplo de una aerolínea que contrata, por supuesto, aviadores, pilotos. El número de aviadores contratados puede subir de 0 hasta 8 como máximo. Bien. Y la aerolínea sabe que cada trabajador le va a aportar una productividad promedio que no es otra cosa que el cociente, como ya vimos, entre el producto total y
el nivel de empleo. En este caso, cuando dividimos el producto total, que son 100, digamos, horas de vuelo quincenal, entre un solo aviador, querría decir que el producto medio es 100. Es decir, que quincenalmente el aviador vuela 100 horas. Pero si contratamos un segundo aviador y el producto aumenta a 210, el producto promedio termina siendo 105. Es decir, 210 U dividido entre 2L. Entonces podemos construir una columna que llamamos producto medio. Y el producto medio, como dijimos, es creciente, puesto que tenemos más aviadores. Fíjense que con 3 aviadores aumentó a 110. Cada aviador logra volar 110 horas en promedio, porque el total es 330. Pero como el capital es constante, la cantidad de aeronaves está limitada. Contratar un cuarto aviador solo aumenta el producto total en 405 y por lo tanto el producto medio empieza a caer a 101.25, dividiendo 405 entre 4. 500 entre 6, 83.33. 490 entre 7 ya es 70. Y si seguimos contratando hasta 8 aviadores, pero no incrementamos la cantidad de aeronaves, el producto medio, la productividad promedio tiende a disminuir. Fíjense que se llegó a un punto máximo, a un nivel máximo a partir del cual disminuye. Por eso vemos cómo la relación de la productividad promedio de la mano de obra depende no solo del número de trabajadores, sino también del capital con el que se asiste. Si tenemos mucha mano de obra contratada, pero el capital es constante, habrá conflictos. Tanto que el producto marginal, si bien es cierto, el delta Q sobre delta L crece, ¿no? Fíjense que de 100 pasa a 110. ¿Por qué a 110? Puesto que cuando se contrata un segundo aviador, el delta Q es 210 menos 100, es 110. Cuando dividimos delta Q sobre delta L, que es 2 menos 1. Y un tercer aviador aporta entonces 120, puesto que el producto total aumenta a 330. Pero ya un cuarto aviador aporta solo 75 horas adicionales de vuelo. Y así sucesivamente el cambio, digamos, marginal empieza a decrecer, por eso hablamos de rendimientos marginales decrecientes. Y hay un punto a partir del cual, como dijimos, habrá conflictos, habrá una discrepancia entre los aviadores para volar, las aeronaves disponibles, tanto así que el producto marginal se hace negativo, ¿no? Habrá tanta mano de obra contratada que posiblemente habrá una huelga de algunos aviadores y el producto total pueda disminuir. Tenemos tanto chef en esa cocina que se estorban entre ellos, ¿no? Si ahora hablamos de producción de hamburguesas, tanta mano de obra disponible que los chefs empiezan a estorbarse entre ellos y en lugar de llevar más hamburguesas al mercado, las hamburguesas terminan por los aires, puesto que hay choques entre los chefs y el producto tiende a caer. Fíjense que cae a 470 al final, puesto que hay esa productividad decreciente. Ese rendimiento marginal decreciente. Bien. Ok, con esta idea de los rendimientos decrecientes vamos a cerrar por hoy, ¿no? Les voy a dejar, por favor, que me hablen para la próxima clase a algunos de ustedes acerca del tema de la función de producción a corto y a largo plazo. ¿Qué pasa cuando consideramos el largo plazo? Bien, vamos a ver que
las funciones de producción son similares, pero tienen algunas brechas, tienen algunas particularidades. Entonces, para la próxima clase, funciones de producción a corto plazo y a largo plazo, características, relaciones, supuestos. Por favor, le voy a pedir a Alba, Andrea. Bien. Le voy a pedir también a Canchanya, Kevin, por favor, si están. Para que me den el ok. Kevin. Castilla, Miguel, ¿está? Hasta ahora nadie me ha dado ok. Eh, también a Marisol Dávila. eh, Mariño Catherine. No está ninguno. Catherine, ok, Catherine dice que sí. Valencia, ¿qué dices, Valencia? ¿Querías comentar algo? Te vi con la mano levantada. Bien, a los compañeros que nombré, quizás la delegado les puede informar a los que no vinieron que tienen pendiente para la próxima. Ah, Valencia, sí, claro, Valencia. Te puedo incluir. Valencia, tu nombre es Rubén. Ah, no, perdón. Eh, eh, Valencia Roberto, perdón. Roberto, muy bien. Entonces, quizás, por favor, sí, quizás la delegada nos puede ayudar. Repito, Alba, Canchanya, Castilla, Dávila, Mariño y Valencia. Solo Mariño y Valencia me han confirmado. Y los otros 4 compañeros todavía no. Pero si hay manera de que les puedan informar, quizás, no sé si están acá, no puedo verificar. A ver, no veo a Alba. Eh, Canchanya tampoco, ni Castilla. Bueno, el problema es que no vienen a clase. Entonces les estoy dando la oportunidad que participen, ¿de acuerdo? Próximo viernes, entonces, función de producción a corto y a largo plazo. De eso vamos a hablar. Y bueno, tienen en el Moodle los textos, el texto base de este tema, que es el mismo, ¿no? El de Gregory Mankiw. Eh, si no hay ninguna pregunta, vamos a dejarlo por acá. Ah, el trabajo encargado. Sí, buena pregunta, Fuente. El trabajo encargado, debemos primero tomar el tema de costos. No hemos llegado a costos todavía. Apenas estamos viendo producción, luego hablaremos de costo
y de equilibrio de mercado. Entonces, cuando estemos hablando ya de costos, ya les explicaré sobre el trabajo. Lo que sí les puedo sugerir es que vayan poniéndose de acuerdo en los grupos. Como es un trabajo grupal, les voy a pedir que conformen grupos de entre 5 y máximo 7, mínimo 5, máximo 7 eh, eh, participantes. Voluntariamente, yo no los voy a asignar, sino ustedes se ponen de acuerdo cuáles son los grupos y yo les voy a colocar también en el Moodle el tema en su momento, ¿no? Yo diría que ya para la próxima semana comenzaremos a hablar de costos. Ya para la próxima semana yo les puedo dar las indicaciones más claras. Pero por lo pronto eso, ¿no? Que sepan que es un trabajo grupal y que ese es el límite de participantes y que yo no los voy a asignar, sino que ustedes los conforman, ¿no? Listo. Ok. Gracias, Roxana. Eh, bueno, compañeros, lo dejamos hasta acá. Cuídense. Gracias.